Muchas gracias por estar en la clase de Derecho Notarial 1. Vamos a continuar con el desarrollo de un par de subtemas que quedó inconcluso la última clase que tuvimos antes de nuestra clase del día de Semana Santa, de los días de Semana Santa. Sé que platicamos el día viernes, fue muy brevemente, fueron 15 minutos, ya una jornada agotadora para ustedes, laboral y académicamente hablando. Entonces, vuelvo a repetir, espero que su Semana Santa haya sido de mucha tranquilidad con ustedes, toda su familia, y que pues el retorno a los temas laborales y académicos hayan sido de lo mejor. Tal y como les dije, compañeros, el día viernes, pues la verdad es que pues, me siento satisfecho realmente de que 40 alumnos hayan obtenido la nota máxima, que el promedio sea de 30 puntos. Espero que realmente, compañeros, ustedes estén absorbiendo todos estos temas tan importantes del derecho notarial, no solamente para nuestra clase o nuestras clases de este semestre, sino que para que sigamos en concordancia y concatenados en cada uno de los semestres que a ustedes les hace falta. El octavo semestre, noveno semestre y décimo semestre, que es la continuación de Notariado 2, Notariado 3 y Notariado 4, que por supuesto son aspectos que ustedes están estudiando, que están aprendiendo, que están absorbiendo ustedes, que son muy importantes para su carrera, que están ustedes en búsqueda del ejercicio del notariado, pero que lógicamente también se va a traducir en, para ustedes, mucha más facilidad del conocimiento y muchos de los aspectos complementarios de Notariado 2, 3 y 4. Créanme que este Notariado 1, aunque es básicamente los aspectos son más doctrinarios, más teóricos, son elementos muy fundamentales para que ustedes, compañeros, puedan obtener con mayor facilidad todo el conocimiento que se va a dar en los siguientes notariados. Así que espero, compañeros, que tenerles sus notas de hoy en 8. Sé que es un día de asueto, no solamente para la universidad, ya se los había comentado, sino que también ahora se extendió para el sector público. Así que yo, de todas maneras, yo trabajo con una institución, con una entidad privada, así que yo sí tengo pues un día laboral y espero de hoy en 8 estarles subiendo sus notas. La razón, tengo que esperar los 3 días, hasta el día miércoles tienen oportunidad los compañeros que no realizaron su examen por alguna u otra razón, tienen la oportunidad de hacerme la solicitud de su examen extemporáneo, que lo practicaré, espero, el día viernes, y ya poderles entregar a ustedes sus notas ya con los resultados de las personas que se examinen en extemporáneo, ya poderles tener a ustedes las notas completas. Afortunadamente, quiero comentarles, creo que lo dije el viernes, fueron únicamente 5 personas las que no se examinaron, pero tengo que esperar la solicitud de ellos, así que el 96 o 98% de todos ustedes fue recibido con éxito su examen, así que no tengo problemas de entregas. Pues no sé, tal vez hay un alumno ahí que me entregó su examen, lo mandó mucho después, con él lo tendré que platicar, 38 minutos después me llegó el examen, los motivos no lo sé, pero lo tendré que platicar con él. Es solamente una persona, y de ahí los demás tienen entregado su examen correctamente, en tiempo, y sus notas estarán, espero, nuevamente les digo, primeramente Dios, el día lunes tenérselas. Voy a continuar con el desarrollo de este tema. Quiero comentarles, compañeros, y esto es muy importante, también quiero comentarles que el día de hoy platiqué con la coordinadora de semestre y me comentaba que nuestro examen está programado para el 30 de mayo. Tenemos todavía un par de clases para que podamos terminar los puntos del programa. Creo que vamos bastante bien con ello. Ustedes comienzan el día 18 de mayo con sus exámenes finales, entonces tenemos esta parte todavía de esta clase. Tenemos la clase del día viernes, luego tenemos la del 6 la siguiente semana, y solamente estoy porque me confirmen una actividad que tengo el día 13 de mayo en la ciudad de Quetzaltenango. Es viernes 13 de mayo, tengo una actividad que ese día había pensado terminar las clases con ustedes, pero si me confirman esa actividad el día 13 de mayo, pues les voy a solicitar a ustedes que el día 16 de mayo pues podamos complementar la clase del 13 que dejaríamos inconclusa. Todavía no estoy seguro, no sé si ya les había comentado, yo formo parte de la Comisión Nacional Registral, y el día viernes 13 de mayo hay una actividad de la comisión en
el segundo registro de la propiedad que tiene su sede en Quetzaltenango, pero todavía falta que me confirmen. Les estoy adelantando para los efectos de ver cómo acomodo los horarios y la clase para que terminemos el punto tan importante como lo es del protocolo. Dicho esto, compañeros, reitero a todos sus buenas tardes y buenas noches, pues de la misma manera se las regreso. Buenas tardes. Voy a continuar con el tema que habíamos dejado inconcluso, lo recordarán ustedes. Hablamos de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil. En su examen venían dos preguntas de la responsabilidad civil, no de la responsabilidad penal. Una venía en la parte de lo que era la falso y verdadero y en la otra en la selección múltiple. Y entonces recordarán ustedes que nos quedamos pendientes del tema ese de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad disciplinaria. Quiero comentarles con este tema, ya que vimos la responsabilidad, quiero comentarles a ustedes con respecto a la responsabilidad administrativa, que esto deviene con la importancia que está o se le sujeta al notario para sus obligaciones que tiene, ya sea, como se los comenté a ustedes, previas, simultáneas y posteriores. Un compañero vía correo electrónico me hizo una pregunta. Le comenté que le di mi número de teléfono por el correo electrónico para que me contactara y yo poderle ampliar un tanto más la respuesta, porque creía que por escrito iba a ser un poco largo y lógicamente pues también podía entrar en más dudas. La pregunta en concreto de él era que me decía que las obligaciones previas, simultáneas y posteriores, había una pregunta con respecto a que él creía que había un poco de incongruencia con respecto a las obligaciones que se producían por el faccionamiento de los instrumentos públicos. Todos los contratos, todas las escrituras públicas que facciona el notario, todas las escrituras públicas, los contratos, las declaraciones de voluntad, las manifestaciones del consentimiento que van dentro de la escritura pública tienen obligaciones previas, algunas tienen obligaciones simultáneas. Recordarán ustedes como el tema las declaraciones juradas que se hacen dentro de una escritura pública o entre un acta notarial, y posteriormente pues vamos a hablar, valga la redundancia, de las obligaciones posteriores que se generan precisamente de esa declaración de voluntad contenida en un contrato. Pero la pregunta en especial del compañero es las obligaciones que provienen del faccionamiento del instrumento público. La diferencia que vamos a encontrar aquí es precisamente el faccionamiento de los instrumentos públicos, las obligaciones que se van a generar del instrumento público en sí. Por ejemplo, el acta notarial de matrimonio, que es un instrumento público, tiene como obligación posterior, que esa se va a generar del faccionamiento de ese instrumento público, de la protocolización de ese instrumento, 101 del Código Civil. El faccionamiento de un acta notarial de protesto, de una letra de cambio, de protesto de un cheque, es un instrumento público que tiene como obligación posterior también, de acuerdo a lo que dice el Código de Comercio, debe de ser protocolizado. Son obligaciones entonces que se van a generar precisamente de la autorización de esos instrumentos públicos. Documentos provenientes del extranjero que el notario protocoliza, esa protocolización de ese instrumento público va a generar obligaciones para el notario. Así que las obligaciones que se generan por el faccionamiento de las escrituras públicas que contienen declaraciones de voluntad, manifestaciones de consentimiento, lógicamente son las obligaciones que van a ser previas, simultáneas y posteriores. Y lo mismo, estamos hablando de un acta notarial que va a generar las obligaciones para el notario. Pero cuando digo obligaciones que se generan del faccionamiento del instrumento público, ya vamos a ver hoy lo que es el instrumento público. Les vamos, a pesar de que ya me adelanté a ello, lo vamos a repetir y lo vamos a analizar. Las clases de instrumentos públicos que contempla la ley, que contempla la doctrina y que lógicamente reconoce nuestra legislación guatemalteca. Dicho esto, y espero al compañero haberle resuelto la duda, si no, de todas maneras, le quedó mi número de teléfono para que él me contacte, me pregunte, y si él desea, pues con mucho gusto yo le puedo ampliar la respuesta. Lo que quiero comentarles entonces, compañeros, con respecto a la responsabilidad administrativa, es que para el notario se genera un conjunto de obligaciones para con la administración pública. Cuando hablamos de la responsabilidad administrativa, muchos tratadistas del derecho notarial también la denominan una responsabilidad o una obligación fiscal. Recuérdense que cuando hablábamos del derecho notarial y su relación con otras ramas del derecho, yo les decía a ustedes que cuando relacionamos el derecho notarial con el derecho administrativo, decíamos que eran todas esas obligaciones que tiene el notario para con la administración pública de hacerle de su conocimiento el faccionamiento, la autorización, el otorgamiento de los contratos que lógicamente van a generar cambios y sustituciones de titulares en los derechos en los diferentes registros públicos que la administración pública está interesada en conocer.
Entonces, la obligación que va a tener el notario frente a la administración pública, y es por ello que algunos dicen que es una responsabilidad fiscal o que es una responsabilidad tributaria. Y por eso les digo, cuando hacíamos esa relación, yo les decía que dentro del derecho administrativo, esa relación que tiene es que nosotros los notarios muchas veces figuramos como recaudadores fiscales. Que no debería de ser así, pues no es materia, ni lo estamos ahorita poniendo en plática o en revisión o en examen, si le corresponde o no le corresponde al notario. Pero ¿quién conoce del tema del pago de los impuestos? ¿Quién sabe si un contrato va a pagar el 12% del IVA, o si un contrato va a pagar el 3%, o si un contrato no paga porque es de valor indeterminado, o si un contrato está exento, si un contrato está exonerado? Esos temas única y exclusivamente los va a conocer el notario. El notario es un perito en derecho, el notario es conocedor. Ustedes el otro año van a llevar derecho financiero, derecho tributario. Tienen que conocer, ya nosotros el próximo semestre les voy a hablar de manera muy general, temas relacionados con el pago y la tributación, con el pago de los impuestos. Tenemos que determinar cuándo vamos a pagar IVA, cuándo vamos a pagar nosotros el impuesto del 3% del timbre. Y esas situaciones son las que generan la afirmación de decir que hay responsabilidad administrativa por parte del notario para con la administración pública, para con el Estado. Siempre se ha dicho, compañeros, en temas de ética, yo se los he comentado, en temas de ética hemos hablado que tenemos que tener ética para con nuestros colegas, tenemos que tener ética para con nuestros clientes en esa relación notarial, y también tiene que existir esa ética para con el Estado. Nosotros prestando una función pública, que es una función pública la que nosotros prestamos, debemos de estar obligados, o estamos obligados a cumplir con dar los avisos correspondientes a las instituciones. Yo ya les comentaba a ustedes que la incongruencia que existe con la multa tan pequeña o irrisoria que hay por dar un aviso de matrimonio fuera de tiempo, pues sinceramente, compañeros, eso no les digo que motiva, sino que tal vez eso desmotiva al notario muchas veces para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero es el tema entonces de la responsabilidad administrativa, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el notario cuando facciona un instrumento público, cuando facciona un contrato que contiene declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento. Pero básicamente, si estamos hablando de una escritura pública, que contiene una relación contractual, que contiene un negocio jurídico, y entonces de ahí se desprende la obligación del notario para informar a la administración pública de los contratos, de esos negocios, ¿sí? De toda esa actividad contractual que se suscita diariamente y de manera constante dentro de la sociedad. Es importante que la administración pública, la Municipalidad de Guatemala, todas las municipalidades, el DICABI y la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles se encuentren enterados del cambio de matrícula fiscal, de los avalúos, de las modificaciones que existen en cada una de los inmuebles cuando se está pues haciendo un contrato, ¿sí? Recuérdense, compañeros, que es muy importante para las municipalidades estar enterados de los movimientos, de los contratos, de los movimientos traslativos de dominio, de los contratos que trasladan el dominio, porque de esa manera las municipalidades pueden cobrar el impuesto único sobre inmuebles. Esa es su base para poder cobrar el impuesto único sobre inmuebles. De eso, si ustedes quieren, lo digo en estas palabras coloquiales, de eso vive básicamente las municipalidades. Es uno de los mejores impuestos que ingresan a las municipalidades, es el impuesto único sobre inmuebles. Y en tanto no se estén modificando las matrículas fiscales, en tanto no se esté actualizando en los valores de los inmuebles, la administración tanto municipal como la administración estatal o la administración de gobierno no se va a encontrar enterado, y entonces lógicamente hay pérdidas y menos ingresos para las municipalidades. Por eso digo, el notario éticamente tenemos que cumplir con nuestras obligaciones administrativas, y por eso le llamamos una responsabilidad administrativa. Vuelvo a repetir, nosotros los notarios somos los conocedores del pago de los impuestos. Por eso decimos que nosotros, se recordarán ustedes cuando hablamos del tema, yo voy a hablar ahorita de la responsabilidad disciplinaria, cuando hablamos del tema del cobro de los honorarios, y la misma ley nos protege y dice que no estamos obligados a extender testimonios ni copias en tanto no se nos paguen nuestros honorarios, los gastos en que hemos incurrido y los honorarios de las instituciones estatales a donde nosotros estamos obligados a presentar los documentos correspondientes que se generan precisamente de esa relación notarial cliente-notario, ¿sí? Bien. Y luego tenemos la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria, compañeros, tiene definitivamente que ver con la ética. Algunos autores, algunos tratadistas refieren que algunos tratadistas refieren que este tema de la responsabilidad disciplinaria es una responsabilidad ética, es una responsabilidad moral. El notario tiene que, lógicamente, siempre ir a favor del decoro de la profesión, debe de proteger, debe de cuidar el decoro de nuestra profesión. Y entonces, en la responsabilidad disciplinaria, lo que se establece es el cumplimiento de las normas éticas, de las normas morales. Y vuelvo a repetir, si estamos hablando de ética, es precisamente para con nuestros clientes y para con nuestros colegas. La responsabilidad disciplinaria, aquí hago a un lado esa, digamos, ética para con el Estado. En la responsabilidad disciplinaria tenemos que hablar de dos aspectos. La ética para con nuestros clientes, tenemos que tener esa ética, compañeros. Ya les hablaba a ustedes que nosotros conocemos cuánto paga de impuesto, cuánto se debe tributar en un contrato, si se tributa o no se tributa, si está exento o no está exento. Pero esa es obligación y conocimiento del notario. Imagínense ustedes cobrarle a un cliente el impuesto del IVA, pagar nosotros un impuesto del 12% en un contrato, sobre el contenido de un contrato, el valor del contrato, cuando realmente lo que pagaba, lo que tributaba era un 3%. Ese es en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, pues lógicamente que nosotros le cobremos a nuestros clientes un 3% de impuesto para tributar en el pago de la tributación, y luego nos enteramos o luego reconocemos que estábamos equivocados y que el pago del impuesto era del 12%. Dos aspectos. El decirle a nuestros clientes y decirles, miren, tiene que pagarme 9% más porque desafortunadamente hice mal los cálculos y el pago del impuesto no es del 3%, sino que es del 12%. Ese momento, si ustedes quieren, ese momento que posiblemente les va a causar a ustedes la vergüenza de decirle al cliente y aceptarle a su cliente que por desconocimiento le cobraron un 3% cuando era el 9%, pues tal vez busquemos alguna justificación. Ese es en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos es pagar una tributación del 12%, pagar el impuesto, enterar el impuesto en las cajas del 12% cuando el impuesto única y exclusivamente pagaba un 3%. Vayan ustedes a hacer un trámite ante la Superintendencia de Administración Tributaria diciéndoles que por un error de cálculo, por un error o desconocimiento del pago del impuesto, tributaron más. Definitivamente, compañeros, si es que pueden hacer el trámite y si es que inician el trámite, será, además de engorroso, creo que la respuesta va a ser negativa porque ese impuesto ya fue enterado en las arcas de la Hacienda Pública o en las arcas de la Superintendencia de Administración Tributaria, y lógicamente es nuestro cliente el que está perdiendo ese porcentaje. Por eso, en el tema de la responsabilidad disciplinaria, es la obligación que tenemos para con nuestros clientes del conocimiento de cuánto va a pagar de impuesto, decirle cuánto es de honorarios. Creo que una de las responsabilidades disciplinarias o la obligación que tiene el notario para con sus clientes es desglosarle y decirle: honorarios es tanto, impuestos es tanto, gastos del registro de la propiedad o del registro mercantil o del registro de garantías mobiliarias o del registro nacional de las personas, los gastos son tantos, desglosado, y el total es tanto. No aumentemos o no digamos los honorarios en el registro de la propiedad son 600 quetzales cuando los aranceles determinan que son 300. Porque lo más seguro es que cuando se entere su cliente o si más adelante se diera cuenta que en el mismo documento que ustedes presentaron al registro dice cuál es la cantidad de los honorarios que causó esa inscripción registral, y después el cliente va a decir: a mí me dijo que eran 600 y pagó solamente 300. Compañeros, les digo, insisto, el arancel con respecto al cobro de honorarios dice que somos libres de pactar nuestros honorarios. No disfracemos, en un tema de responsabilidad moral y ética, no disfracemos nuestros honorarios con el pago o gastos en el registro de la propiedad, o gastos o inventándonos impuestos que realmente no existen o que no se van a causar con el contrato. Ese es el tema de la responsabilidad disciplinaria, lo conocen ustedes. Es el Tribunal de Honor el que a nosotros nos va a sancionar por una responsabilidad disciplinaria. Yo les decía y se los manifesté a ustedes, esa línea divisoria entre lo que es ético y lo que es moral, pues realmente es bien susceptible de poder, o muy difícil de poderlo diferenciar entre lo que es ético y lo que es moral. Pero lo que sí, en conclusión, quiero decirles que nuestra responsabilidad disciplinaria es el cumplimiento, ¿sí?, de todas las normas éticas. Es no faltarle al decoro de la profesión, es la ética para con nuestros colegas. ¿Y eso qué significa? La ética y la responsabilidad disciplinaria para con nuestros colegas es precisamente, compañeros, no tener una competencia desleal.
No porque oímos que el notario de nuestra vecindad o el notario del piso de arriba o del piso de abajo, mire, le cobra 1,500, mire, yo le voy a cobrar 1,200 quetzales abajo del arancel, pero yo con tal de que usted me dé el trabajo, yo le cobro 1,500. Eso es falta de decoro, eso es falta de ética, eso es falta de moral, y por eso les pido a ustedes la ética para con nuestros colegas. Debemos de darle fiel cumplimiento a nuestras normas éticas y morales para con nuestros colegas. Y luego para con nuestros clientes, ya les decía a ustedes, la ética, la moral para con nuestros clientes es cumplirles a ellos con la entrega de sus documentos. Recuerden ustedes cómo se llamaba eso, cómo se extingue la relación notarial de manera normal. Terminemos nuestra relación notarial de manera normal. La entrega de sus documentos, la entrega de sus testimonios inscritos, la entrega de cualquier aviso correspondiente a nuestros clientes, ¿sí? En la finalización, en el término de nuestra relación notarial, y nosotros podemos cobrar satisfactoriamente y satisfechos de que hemos cumplido con nuestra obligación, con nuestras obligaciones y el cobro de nuestros honorarios. Con eso concluyo y termino, compañeros, la explicación de lo que es la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria, y concluyo entonces ese tema de la responsabilidad notarial. En conclusión, hablamos de responsabilidad civil, de la penal, de la administrativa, y hoy concluimos con la responsabilidad disciplinaria. Bien. Terminado el tema de la responsabilidad administrativa y disciplinaria, nos vamos a ir al instrumento público. Aquí, compañeros, creo que esto ya es el inicio, es el fosforazo que le estamos dando nosotros ya a temas que creo que nos van a apasionar un poquito más con relación a la práctica del derecho notarial. Ya vamos a empezar, compañeros, a hablar sobre los instrumentos públicos, sobre las escrituras públicas. Vamos a hablar de cómo vamos en el siguiente tema, cómo vamos a impugnar los instrumentos públicos, cuáles son los medios de impugnación de los instrumentos públicos, porque recuérdense que algo muy importante dice el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todos los documentos públicos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Pero aquí va lo importante, sin perjuicio del derecho de las partes de redarguirlos de nulidad, y en todo caso también la salvedad de redarguirlos por falsedad, ¿verdad? Entonces ese es el siguiente tema que vamos a ver, pero hoy ya ingresamos al tema del instrumento público. Ya vamos a hablar nosotros de los instrumentos públicos. Cuando hablamos de los instrumentos públicos, quiero recordarles a ustedes que les dije y he afirmado siempre que los únicos autorizados y los únicos facultados para el fraccionamiento de instrumentos públicos somos los notarios. Cualquier instrumento público o el escuchar la palabra instrumento público cae de su peso. Quien lo ha faccionado es el notario. Quien faccionó el instrumento público es un notario, ¿sí? Vamos a hablar entonces en diferencia, o vamos a hablar qué es la diferencia de los instrumentos públicos, pero primero les digo, instrumento viene de la palabra instruere, que significa instruir, y docere, que significa enseñar. Esa es la línea divisoria entre lo que es el instrumento y lo que es el documento. Si decimos instrumento público, sabemos que es un notario el que faccionó el instrumento público. Si decimos documento, vamos a hablar de estas clases de documentos, los privados y los públicos, con firma legalizada y sin firma legalizada. Pero cuando hablamos de instrumento y documento, pensamos nosotros y decimos nosotros, es lo mismo, viene siendo lo mismo. Históricamente se ha hablado y se ha dicho, el documento, el documentatum, todo lo que esté escrito, todo documento escrito, vamos a decir que es instrumento o documento, ¿sí? Cuando es escrito estamos hablando de documento, y cuando estamos nosotros diciendo que un documento contiene imágenes, estamos hablando o le vamos a denominar monumento, ¿verdad? Porque no lleva nada por escrito, sino que es una imagen. Sí, las cintas cinematográficas, ¿verdad? Un monumento, una estatua, esos son documentos, pero estamos hablando nosotros de imágenes. Y por eso, cuando estamos hablando nosotros de documentos o de instrumentos, estamos pensando en lo escrito, que contiene algo por escrito. ¿Y quién es el que va a fraccionar el instrumento público? ¿Quién es el que elabora el instrumento público? ¿Quién es el que legitima? ¿Quién es el que recibe la información? ¿Quién es el que modela la voluntad de las partes y autoriza? Es el notario. Por eso hay dos aspectos importantes a conocer, compañeros. Instruere significa instruir. Instruir lo que se encuentra en ese documento,
¿sí? Lo que se encuentra por escrito, lo que se va a darle perpetuidad porque se encuentra documentado. Y cuando decimos docere también es enseñar. Si miran ustedes, estas son como palabras, como sinónimos. Estamos instruyendo el contenido de un documento. Estamos enseñando el contenido de un documento. Por eso decimos nosotros, instruere, instruir, docere, enseñar. Pero ahora venimos con algo importante. Cuando hablamos del tema, el instrumento público, vamos a hacer el reconocimiento de 5 instrumentos públicos. Y yo esos 5 instrumentos públicos, si no estoy mal, ya se los dicté, ya se los dije a ustedes. La doctrina guatemalteca, porque recuérdense ustedes que hay algunas legislaciones que aceptan que las actas notariales sean o se fraccionen en hojas de papel de protocolo. Por eso dice, esta acta notarial está protocolizada. Si hacemos la diferencia, si nosotros tratamos la manera de pensar en qué dice una legislación y qué dice la otra legislación, pues nuestra legislación guatemalteca, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una comparación, o sea, el derecho comparado, nosotros decimos en otros países, cuando decimos un acta protocolizada, o la protocolización de un acta es porque va a ir en hoja de papel sellado en especial para protocolos y va guardada y conservada. En el tema nuestro, no. En el tema nuestro, cuando hablamos de un acta notarial de protocolización, es el acta individual, aparte, separada, la vamos a protocolizar, la vamos a guardar dentro del protocolo, pero no va en hoja de papel sellado especial para protocolos. Un acta notarial de matrimonio va en hoja de papel bond, un acta notarial unión de hecho, declaración de unión de hecho, va en hoja de papel oficio, papel bond, y luego las vamos a protocolizar, y luego las vamos a conservar, y luego las vamos a proteger. Entonces, el instrumento público, los 5 instrumentos públicos que la ley reconoce en el tema nuestro, ¿verdad? La doctrina de la legislación, la doctrina y la legislación guatemalteca, los 5 instrumentos públicos que reconoce la ley son los 3 llamados principales, protocolares o dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque van dentro del protocolo, porque se fraccionan en hojas de papel sellado especial para protocolos. Eso lo dijimos, eso lo hablamos. La escritura pública, si ustedes quieren, es la reina de los instrumentos públicos, la reina del instrumento público protocolar, porque es la que va dentro del protocolo. Luego van las actas de protocolización y luego van las razones de legalización de firma. Estos 3 instrumentos van a tener como denominador común, como característica y como requisito, si ustedes quieren, no esencial, pero como requisito, es la numeración. Es un número correlativo, porque va dentro del protocolo. Entonces, esos instrumentos le llamamos protocolares. El artículo 29 refiere las escrituras públicas o las escrituras matrices. Dice, los instrumentos públicos contendrán. Pero cuando hablamos de los instrumentos públicos contendrán número del instrumento, estamos hablando de los instrumentos públicos protocolares, los que van dentro del protocolo porque se hacen en hojas de papel sellado especial para protocolos. A eso le denominamos y a eso le llamamos nosotros instrumentos protocolares. Vuelvo a repetir, escrituras públicas o escrituras matrices. La ley, el artículo 8 del Código Notariado dice escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Artículo 29, que lo van a encontrar ustedes, las escrituras matrices o las escrituras públicas, también así denominadas escrituras públicas. Vamos a hablar también de las actas de protocolización contenidas en el artículo 63 y 64 del Código Notariado. Y vamos a hablar de las razones de legalización de firma, artículo 59, que también, como van dentro del protocolo, llevan un número y llevan las formalidades que establece el artículo 59. Y los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, los que les llamamos extraprotocolares o los que les denominamos también secundarios, esos instrumentos públicos, compañeros, son las actas notariales, artículo 60 y 61 del Código Notariado, y las actas de legalización, que nosotros las dividimos en legalización de firmas y legalización de fotocopias de documentos. Artículo 55, literal A, para la legalización de firmas. Artículo 55, literal B, para la legalización de fotocopias de documentos. Y eso entonces nos da con certeza decir que hay 3 instrumentos protocolares y 2 instrumentos públicos extra protocolares o fuera del protocolo. Y luego vamos a hablar de los documentos. ¿Cuáles son los documentos? Y ya concluimos que existen 5 instrumentos públicos, que son los que fracciona el notario. Vamos a hablar ahora de documentos privados y documentos públicos, ¿sí?
Cuando hablamos de documentos, si quieren voy a hablar primero de los documentos públicos. Los documentos públicos son aquellos documentos que autoriza a un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Vean ustedes la afirmación que hace un momento les dije. Solo los notarios pueden fraccionar instrumentos públicos. Y por eso lo afirmo. Y por eso digo, cuando un funcionario firma un documento, se le denominará documento público, jamás instrumento público. Porque la diferencia que vamos a tener o que vamos a encontrar es documentos públicos los fracciona, los autoriza un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Y cuando hablamos de documentos públicos que fracciona un notario, son los documentos notariales. Esos documentos notariales, sí, son los que no están dentro de la clasificación de los instrumentos públicos. Un aviso al RENAP es un documento notarial, es un documento público porque un notario lo está firmando, porque un notario lo está autorizando, pero no es instrumento público porque no está dentro de la categoría o la clasificación de instrumentos. Por eso decimos aquí es documento notarial. Una solicitud al registro de la propiedad y al segundo registro de la propiedad, solicitando información sobre si el causante de la mortal tal y tal otorgó testamento o donación por causa de muerte. Esa solicitud, ese documento es un documento notarial, es un documento público porque lo firma un notario, no lo autoriza, porque lo firma un notario, sí, pero que no está ni dentro del protocolo como instrumento protocolar, ni fuera del protocolo como instrumento fuera del protocolo. Es simplemente un documento público, pero denominado documento notarial. Cualquier firma, cualquier solicitud, cualquier escrito que el notario firme utilizando su sello y firma registrado en la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que dice el artículo 2 del Código Notariado, ese es un documento notarial, pero no es instrumento público. Axel, ¿puede repetir los 5 instrumentos públicos? 3 que van dentro del protocolo: escrituras matrices o escrituras públicas, ¿verdad? Así se le puede denominar. Las actas de protocolización y las razones de legalización de firma. Escrituras matrices, artículo 29. Actas de protocolización, artículos 63 y 64. Razones de legalización de firma, artículo 59. Fuera del protocolo o extraprotocolares, 2. Actas notariales, artículos 60 y 61, y actas de legalización de firma, 55 literal A, y fotocopias de documentos, 55 literal B. Bien, y luego, entonces, ya concluyendo con esto, que los documentos, hay documentos públicos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo, y documentos públicos que el notario firma, no autoriza, que el notario firma, pero les denominamos documentos notariales, ¿sí? Bien. Y luego, compañeros, muy importante, hablar de los documentos privados con firma legalizada y documentos privados sin firma legalizada. Quiero comentarles que cuando hablamos de documento privado, el documento privado es producto. El documento privado es producto de una relación contractual, de un negocio jurídico, de una declaración unilateral dentro de un documento privado, pero que no va a tener participación el notario. Son documentos privados que únicamente las partes lo hacen. El documento privado no tiene participación notarial. Les digo, aquí totalmente alejado de una participación notarial cuando decimos documentos privados sin firma legalizada. Y cuando decimos documentos privados con firma legalizada, tenemos que hacer una diferencia. Cuando decimos sin firma legalizada, el documento fue suscrito, el contrato fue otorgado, el contrato fue firmado, el contrato fue celebrado por 2 personas particulares, por 2 personas privadas, ¿sí? Que ellos elaboran el documento, que ellos firman el documento, pero dice sin firma legalizada, ¿sí? Aquí en el documento privado es muy importante decirles esto. El documento privado va a ser documento privado sea con firma legalizada o sea sin firma legalizada. El contenido del documento privado es precisamente el otorgamiento, la declaración de voluntad, la manifestación de un consentimiento otorgado por 2 personas particulares sin la participación del notario, sin la responsabilidad del notario, sin la calificación de una representación legal por parte del notario, sin la declaración al notario de que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles, de que sean de los datos de identificación, sin la
responsabilidad del notario en el otorgamiento de ese documento, de que el negocio jurídico sea lícito, de que produzca sus efectos legales, de que el negocio jurídico que se esté faccionando en el mismo vaya a producir los efectos legales que las partes buscan, que las partes desean, ¿verdad? Bien. Buscaba este artículo y porque se les voy a hacer la mención ahorita. Los documentos privados sin firma legalizada, entonces, es aquel que hace don Carlos, doña Hortensia, hacen una declaración ahí de voluntad, en la cual don Carlos se reconoce deudor de doña Hortensia por la cantidad de 10,000 quetzales, y que se los va a pagar dentro del plazo de 10 meses, pactado con un interés mensual de tanto, y todas las demás disposiciones que un contrato de este tipo podría llevar. El documento lo hizo don Carlos, el documento lo firma doña Hortensia, o simplemente se los hizo a una persona que conoce de leyes, se los hizo, se los redactó, les dice fírmenlos, y ese es un documento privado sin firmas legalizadas, ¿sí? No lleva las firmas legalizadas, ese documento privado, lógicamente, su eficacia ejecutiva no la va a tener, no tiene una eficacia ejecutiva por cuanto que ese documento, la ley no establece, no reconoce ese documento como un título ejecutivo para poder ejecutar esa obligación. Don Carlos estaría prácticamente a la deriva, si ustedes quieren, jurídicamente hablando y metafóricamente hablando, quedaría a la deriva, digamos, con la certeza y la seguridad jurídica de ir a hacer ese cobro judicialmente, porque no encuadra dentro de ninguno de los títulos ejecutivos para que doña Hortensia don Carlos cumpla con la obligación de pagarle la cantidad deudada a doña Hortensia. Este es un documento privado sin firma legalizada. ¿Y cuál es el documento privado con firma legalizada? Vuelvo a insistir, compañeros, y no sé si me voy a explicar bien. Lo que quiero insistir es que los documentos privados, sean con firma legalizada o sean sin firma legalizada, no tienen participación de ningún notario, no tienen participación del profesional de la relación notarial, de ese notario, de esa persona que crea el instrumento público, no tiene participación, ¿sí? En ambos no hay participación. ¿Qué hace de diferente cuando le ponemos esta palabra con firma legalizada? ¿Qué hace de diferente a un documento privado con firma legalizada y uno sin firma legalizada? La única diferencia es que la firma de don Carlos y la firma de doña Hortensia están legalizadas. Que la firma de don Carlos y la doña Hortensia del notario hace constar que son auténticas porque han sido puestas en su presencia. Y eso precisamente hace la diferencia. Pero esa diferencia es simple y exclusivamente esta palabra, con firma legalizada. Pero los dos documentos, con o sin, siguen siendo documentos privados porque son otorgados por dos personas sin la participación de un notario. ¿Qué es la diferencia en una escritura pública que van a encontrar ustedes a diferencia con un documento privado? A la parte de la escritura pública que va a tener su encabezamiento y va a decir número 15, en la ciudad de Guatemala el 25 de abril de 2022. Aquí viene la importancia. Ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, comparece. Si ven ustedes esos dos renglones, esas dos líneas que estamos utilizando en la hoja de papel sellado especial para protocolos, significa ante mí, en mi presencia, tomo la declaración de voluntad, legitimo a las partes, obligo a las partes a prevenirlos con respecto al contenido, los efectos legales del contrato y la responsabilidad. Si se ejerce una representación legal, si la titularidad del derecho no ha sido previamente demostrada, lógicamente es responsabilidad del notario porque dice ante mí. Es en mi presencia, comparecen don Carlos y doña Hortensia, esa es responsabilidad mía. Andrés Pernía, un documento privado sin firma de legalización sería un contrato de arrendamiento menor a 2 años. Realmente no, compañeros, cuando hablamos menor a 2 años, no. El contrato de arrendamiento pueden hacerlos ustedes con firma legalizada o sin firma legalizada o en escritura pública. Lo que establece la ley o lo que obliga la ley, si no estoy mal, es cuando se ha recibido la renta por más de 3 años, cuando se adelanta la renta, es obligatorio que conste en escritura pública porque debe de inscribirse en el registro general de la propiedad, como una anotación, como una limitación al bien inmueble que se da en arrendamiento. Y además,
Dice, si el plazo fuere mayor a 5 años, debe de constar en escritura pública para que se inscriba y se haga la anotación correspondiente en el registro de la propiedad. Pero el contrato de arrendamiento, si es por 1 año, si es por 2 años, si fuera por 3 años, puede hacerse puede hacerse en documento privado sin firma legalizada o documento privado con firma legalizada. ¿Cuál es la certeza jurídica que nos va a dar cuando va con firma legalizada? Porque lógicamente eso nos va a permitir que sea un título ejecutivo para los efectos de iniciar un proceso judicialmente hablando. En tanto que si no tiene firma legalizada, tendríamos que iniciar nosotros con una prueba anticipada de reconocimiento de documento en su contenido y firma, para que las partes reconozcan que ese documento lo firmaron ellos. Pero si va previamente la firma legalizada, pues lógicamente ese documento va a producir mejores efectos jurídicos y desde el punto de vista procesal, pues va a tener mayor eficacia. Para Fernanda Maquis, creo que me adelanté con la respuesta. Los documentos sin firma legalizada no producen efectos legales. Claro, producen efectos legales. Tenemos un documento privado de fecha cierta y determinada, hay una firma, hay una relación contractual, pero lo que necesitaríamos para poder, digamos, ejecutar o para que nos sirva ese documento como título ejecutivo o como título dentro de cualquier proceso de los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, necesitaríamos precisamente ese tema. Una prueba anticipada para que comparezca el obligado ante un juez y diga, reconozco ese documento en su contenido y en su firma, y entonces lógicamente ahí ya el documento, su firma ha sido reconocida. Pero si nosotros legalizamos ese documento, pues va a tener mayor eficacia. Eso le contesto a Fernanda Maquis. Un documento privado con firma legalizada sí puede ejecutarse, por supuesto. Dice el artículo, si no estoy mal, el artículo 324-327, donde dice juicio ejecutivo. Y dentro de los títulos ejecutivos está, dice, documentos privados con firma legalizada por notario. Ese es título ejecutivo. Quiero decir que si don Carlos se reconoció deudor de doña Hortensia por 10,000 quetzales y tiene firma legalizada, ese es título ejecutivo para poder ejecutar y para poder obligar a que se cumpla con esa obligación contenida en el documento. Si no tuviera firma legalizada, no tenemos título ejecutivo, y ya les dije de qué manera podríamos hacerlo. Para Freddy Chután ya di la respuesta. Cuando son documentos privados con firma legalizada, sí se puede ejecutar. Si no estoy mal, lean el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí dice, son títulos ejecutivos tales y tales, y dentro de esos está dos notariales: el acta notarial sobre saldos deudores y los documentos privados cuya firma haya sido previamente legalizadas por notario. ¿Qué efectos tienen los documentos privados? JC Palencia. ¿Qué efectos? Pues lógicamente, vuelvo a decir, el documento privado sin firma legalizada es un documento de fecha cierta y determinada que contiene una declaración de voluntad, tiene la relación contractual entre dos personas y que lógicamente nos va a servir a nosotros como prueba anticipada. Vamos ante un juez, le decimos que él reconozca en su contenido de firma, lo reconoce, y dice la ley, si no compareciera a su reconocimiento, pues entonces se tendrá por reconocido, ¿verdad? Ahí hay una presunción de que la persona no compareció, se le pone a la vista el documento y no compareció, ¿sí? Siempre y cuando, lógicamente, ¿verdad? La confesión ficta, pero siempre y cuando exista este documento sin firma legalizada. Existiendo el documento, no comparece la persona, hay una confesión ficta, lo declara como válido ese reconocimiento, y entonces siempre que haya, la ley lo dice, siempre que haya prueba por escrito. Entonces, existiendo el documento sin firma legalizada, se le solicita al juez, la persona no comparece, hay confesión ficta y perfeccionamos nuestro título ejecutivo. Ahora, si es con firma legalizada, ningún problema, ¿sí? El compañero del arrendamiento ponía un ejemplo, hacía una pregunta, pero realmente lo que hace es poner un ejemplo. En el tema del arrendamiento, compañeros, la mayoría de personas hacen sus arrendamientos en documento privado con firmas legalizadas. Y si es documento privado con firma legalizada, suficiente ese título
solo para poder iniciar un sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Eso es suficiente. Y lógicamente también, ¿verdad? Si lo hacemos en escritura pública, ya vean ustedes los requisitos o los requerimientos, lo que es necesario para el tema de las inscripciones en el registro de la propiedad. Vean en el registro de la propiedad, ahí pueden buscar ustedes qué títulos se inscriben en el registro de la propiedad, 1300, 1130, por ahí van a encontrar ustedes, y dentro de esos está, cuando el plazo es por más de 5 años, y si no estoy mal, cuando se recibe la renta por más de 3 años, debe de constar en escritura pública. ¿Por qué? Debe de constar en escritura pública porque todos los contratos susceptibles a inscripción registral tienen que constar en escritura pública para poder ser inscritos. Elida, le contesto. Usted dice quién elabora los documentos privados. Por eso hace un momento yo les decía y andaba buscando un artículo y se los quería leer. El documento privado no tiene participación el notario desde el punto de vista, digamos, de responsabilidad notarial. El notario no tiene la responsabilidad. Yo le digo a Elida, el contrato, o el documento privado lo elabora, el ejemplo que les puse, Carlos y Hortensia. Lo elabora Carlos o lo elabora Carlos o Hortensia. O se los elabora un estudiante de Derecho o un amigo que tiene conocimientos de ley, se lo elabora y sin mayores formalismos, hay el cumplimiento de una obligación, hay una relación contractual, él lo elabora. Y ese es un documento privado de fecha cierta y determinada. Luego le legalizamos las firmas a ellos y entonces todo el contenido del mismo en el contrato de ese, lo que estamos haciendo es decir, hay un contrato con firma legalizada, pero por eso se llaman documentos privados, porque son dos personas privadas las que están elaborando el documento. Pero les quería leer lo que dice el arancel en el artículo 109, numeral 13. Fíjense lo que dice el notario, por eso muy buena pregunta la de Elida. Sí, Elida, ¿verdad? Muy buena pregunta. ¿Quién elabora? Fíjense que dice el numeral 13. Por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad. ¿Qué significa esto? Que el notario, así como pregunta Elida, ¿quién hace el documento privado? Yo como notario lo puedo hacer. Mire, licenciado, yo quiero que me haga un contrato de arrendamiento, pero que sea en documento privado, por favor. Bueno, yo hago el documento. Y como yo conocedor de la ley, como perito en derecho, yo voy a poner todas las cláusulas que se las tendría que poner en la escritura pública, se las pongo en el documento privado. ¿Sí? El plazo, la cesión de los derechos de arrendamiento, las prohibiciones del inquilino, las obligaciones de la arrenda, todos los plazos. ¿Quién va a cubrir los gastos de administración? ¿Quién cubrirá la energía eléctrica? Todo eso es que lleva un contrato. Yo lo voy a hacer, yo conozco. Pero la diferencia es, yo elaboro el documento y puedo cobrar la mitad de los honorarios, dice la ley. Pero la diferencia es que ahí no tengo responsabilidad. El artículo 57 del Código Notariado dice, la legalización de firma no prejuzga sobre la validez del negocio jurídico, sobre la capacidad legal de las partes, ni sobre la representación legal o la calidad de representación legal. Eso significa que si yo hago el documento privado, yo no tengo responsabilidad si el negocio jurídico no procedía o no era lícito. Yo no tengo responsabilidad si don Carlos dijo ser representante legal de una empresa y no era representante legal porque yo no califico, yo no legitimo, porque yo no comparezco en ese documento privado. Yo hice el documento, pero como no tengo responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad más que la legalización de las firmas, me relevo de responsabilidades en ese tema. Esa es la diferencia. Pero le contesto a Elia, el documento privado lo puede hacer cualquier persona. Mejor si lo hace el notario, ¿sí? Pero lógicamente el notario, sus honorarios van a ser menores. ¿Por qué? No va a pagar impuesto notarial, no va a usar hojas de papel sellado especial para protocolos, y algo mucho más importante, digamos en el tema de responsabilidad civil, el notario no es responsable de haber fraccionado el documento. A Elmer Dubón. Esta es una pregunta que me hace el compañero Elmer Dubón. Es una pregunta más que todo procesal civil, ¿verdad? De procesal, pero se la voy a contestar. Si la persona nos desocupa el inmueble, se fue debiéndonos 5 rentas, desocupa el inmueble, nos lo dejó mal, no pagó este, no pagó el otro, entonces recuérdense que algo muy importante, yo en los contratos de arrendamiento regularmente pido un fiador.
Y entonces pongo dos direcciones. La dirección de la persona, o sea, el inquilino dice, señala como lugar para recibir notificaciones la dirección del objeto del presente, del bien objeto del presente contrato, y la Quinta Avenida 1486 de la zona 10 de esta ciudad capital, que es la dirección del fiador. Entonces, si no logramos notificar al inquilino, le vamos a notificar al fiador en la misma dirección, al inquilino y al fiador. Y eso es un tema realmente, compañeros, yo les cuento, en tribunales es bastante difícil. Hay jueces que aún con lugares señalados contractualmente, si no está la persona o si ya no vive ahí, no aceptan la notificación. Si la persona que recibe la notificación dice, el señor ya no vive aquí, aunque contractualmente hubiera estado señalado, no se puede. Entonces, compañeros, este va a ser un tema a debatir cuando ya esté en vigencia la nueva ley de las notificaciones pues virtuales, ¿verdad? Las notificaciones electrónicas. Eso va a ser un tema a debatir, si nos va a dar mayor agilidad a las notificaciones o no. Pero en conclusión, yo le comento a Elmer que sí lo puede hacer, ¿no? Elida sí comprendió. Entonces, como notario solo podemos hacer y no firmarlos. ¿O entendí mal? Así es. Nosotros hacemos el documento privado, le decimos a don Carlos, firme aquí doña Hortensia, y ahí se quedó. Si nos dicen, mire licenciado, ¿cuánto me va a cobrar si me legaliza? Bueno, yo les hago el documento privado por 300 quetzales. Si quieren que le legalice las firmas, son 450. Si la quieren sin firma legalizada, con firma legalizada. Hay que explicarles a los clientes cuál va a ser la eficacia, ¿sí? Pero posiblemente su cliente le va a decir, bueno, lo que me salga más barato. Lo que le salga más barato, pero tenemos la obligación como notario de decirles lo que le va a salir más barato, pero posteriormente la eficacia de ese contrato es lo que nosotros tenemos que explicarle a nuestros clientes. Sí, Rey Fuente, los documentos con firmas legalizadas o sin firma legalizadas. Los documentos con firma legalizada o sin firma legalizada satisface impuesto. Si es con firma legalizada, sí va a satisfacer impuesto notarial y fiscal, pero cuando veamos la legalización eso los voy a explicar. Ahora, hay dos formas de explicarle al compañero. Ya voy a terminar, compañeros. Hay dos formas de explicarles. Primero, vamos a tributar por el contrato y vamos a tributar por el acta de legalización. El contrato de arrendamiento, dice la ley, que cuando es en documento privado, debe de pagarse, el impuesto del IVA debe pagarse mensualmente o en el cobro de la renta, ¿sí? El arrendante debe entregarle factura o un recibo con el impuesto timbrado al cliente. Yo les soy sincero, regularmente no se cumple. Las personas que dan en arrendamiento los inmuebles solamente llevan un recibo, sin timbre, sin nada, solamente como constancia de que ya pagaron su renta, pero ese es otro tema que el otro año en Derecho Tributario se los van a explicar pues con mayor, digamos, certeza a este tema. Para Alan, sí, miren, compañeros, era lo que yo les decía a ustedes, lo que cuenta el compañero aquí de la empresa eléctrica, era lo que yo les decía a ustedes. ¿Quién corre el mayor riesgo en el contrato de arrendamiento? El arrendante. Entonces hay que hacer un contrato, buscamos a nuestro notario y que deje cubierto todas estas obligaciones. Es muy común, compañeros, que se deje de pagar la energía eléctrica, que se deje de pagar el agua. Yo lo que hago, y lo que hago constar en los contratos de arrendamiento, es que dentro de las obligaciones del inquilino o el arrendatario es entregarle de manera mensual a su arrendante fotocopia de los recibos pagados, tanto en la empresa eléctrica como en la empresa municipal de agua, en la empresa donde se pague, o los servicios de administración del condominio. Y entonces, de esa manera, el inquilino, en el momento que cobra la renta, pide las fotocopias de los recibos. Y dentro de las, digamos, causas en que se hace, que se deja sin efecto o se da por vencido el plazo del contrato, pongo que la falta del cumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato. Si no da las fotocopias de los recibos, podemos pedir que se termine el plazo del contrato. Para la última respuesta que voy a dar, para Elizabeth. Este es un documento privado, sin firmas legalizadas. Este es el documento privado. Aquí dice: yo, Carlos, le debo a doña Hortensia 10,000 quetzales y se los pagaré el día 28 de diciembre del año 2022. Punto. Este es el documento privado, sin firma legalizada. Lo hizo don Carlos, lo firmó doña Hortensia, ahí está el documento, ¿sí?
Ahora, para la respuesta de Elizabeth, el documento firmado ya es la firma del notario en el documento. Este es un documento sin firma legalizada. Ahora, si me dice, mira, licenciado, quiero que me legalice, para la respuesta de Elizabeth, quiero que me legalice mi firma, el notario ya aquí abajo de estas firmas, dice el notario, doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas por Carlos y por doña Hortensia. Entonces ya firma aquí Carlos, firma Hortensia, yo pongo mis palabras ante mí, firmo el documento y entonces ya lo volví, este documento privado, que anteriormente era sin firmas legalizadas, ahora lo convierto en documento privado con firmas legalizadas. Pero mi responsabilidad es única y exclusivamente esto, que la firma de Carlos y de Hortensia sean auténticas. Lo que diga este documento, el artículo 57 me releva de responsabilidad. Compañeros, muchas gracias. Miren, de verdad que hoy nos pasamos de tiempo, pero eso me da la satisfacción de que lo que dije en el momento de inicio de clases. Hoy estamos ya entrando a la práctica, a hablar de documentos, a hablar de instrumentos, y de verdad que esto me gusta y me apasiona, porque veo que hay mucha pregunta, hay mucho deseo del conocimiento precisamente del tema del instrumento público, el documento notarial. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco su tiempo, nos miramos el día viernes.